Fundamentalmente, tenemos que aprender a hacer una buena historia clínica, que es un poco lo que veníamos charlando todas las veces todos los lunes que nos encontramos, ¿sí? Toda la información que podemos sacar desde el interrogatorio a los cuidadores, incluso al propio niño, que en este caso estamos hablando de nenes más chiquititos, entonces va a ser fundamental aprender a dirigir bien las preguntas hacia esos cuidadores, porque nos ayuda a llegar a tiempo. ¿Sí? Es la base del diagnóstico en más del 80% de los casos, como les puse acá. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Acá les digo un espacio importante a las preocupaciones que traen esos cuidadores. Siempre preguntar, ¿tenés alguna duda? ¿Hay algo que te llama la atención que hace tu hijo o hija? Muchas veces es, no tenés ninguna pregunta, ¿no? Y ahí es una pregunta cerrada y capaz del otro lado tenían alguna duda y si yo cierro con un nada más para decir no, ya está. Cerramos una puerta y pudimos haber perdido una oportunidad. Tiene sensibilidad, está estudiado que tiene una sensibilidad diagnóstica, si dicen, sí, la verdad que me preocupa esto que está haciendo, que puede ser desde es muy estructurado, hace berrinches que me parecen que están desproporcionados, solamente se quiere vestir con ropa de tal color o de tal textura, tiene muchos problemas de alimentación, tiene insomnio, muchos de los que tienen mucha explicación. Todas esas cosas pueden contarnos los cuidadores, ¿sí? Ahí. Otros antecedentes para preguntar en cuanto al control prenatal, siempre cómo fue el embarazo, si es algún niño adoptado, si se tienen datos sobre ese embarazo, sobre todo el perinatológico, si ese embarazo fue controlado, las serologías maternas, exposición a tóxicos, ¿sí? Exposición a drogas de abuso, que estamos viendo un montón de eso. En el hospital vieron un montón, seguro. Estrés o depresión materna, lo que hablábamos antes, y por supuesto la gestacional, prematuro o término, el peso, si fue bajo peso, me habla de capaz una desnutrición materna, necesidades básicas insatisfechas en el hogar, ¿sí? Si tuvo complicaciones al nacer o no, no es lo mismo el impacto que tiene en el desarrollo un chico que fue producto de un embarazo deseado, controlado, que nació de término y que a las 48 horas se fue a la casa con su familia, a un chico que fue prematuro, que estuvo 3 meses internado en NEO para recuperación nutricional y después se va a la casa. Claramente no recibió los mismos estímulos. Hablando de eso, bueno, otra parte de los antecedentes, las enfermedades crónicas que pueda tener ese niño, ¿sí? Internaciones prolongadas, no es lo mismo un chico que va solamente, un bebito, una vez por mes a su control con el pediatra, un bebito que requiere un seguimiento multidisciplinario, ¿sí? Que esté eso, o mucho tiempo hospitalizado, mucho tiempo yendo a centros de salud con los diferentes subespecialistas. También importante pesquisar los resultados, ¿sí? De todos los screenings que hacemos, desde las autoemisiones, la pesquisa metabólica. ¿Por qué las autoemisiones son importantes chequearlas? Y Fondo de para ojo también, detectar, Emi, ¿no? claro, patologías como hipoacusia. Pero y asociándolo al desarrollo, ¿qué les Para parece? para el aprendizaje y la inclusión social, para decir la adaptación escolar también. Sí, esos son chiquitos más grandes, pero muchas veces nos pasa que vienen niños de 2 años que dicen 2, 3 palabras y viene la Sí, familia preocupado porque no habla y en realidad no habla porque no escucha. escucha por eso. Básicamente por eso, como bien básico. Está bien todo lo que dijeron antes, ¿sí? Pero eso, Sí, siempre viene un chiquito con algo que llama la atención en cuanto al desarrollo de su lenguaje y comunicación. Tenemos que chequear si ve y si escucha, básicamente. Son las dos formas que tienen los bebitos de aprender, ¿sí? Y la pesquisa metabólica por lo mismo. Además saben, no sé si vieron eso todavía en la facu. ¿Lo vieron? ¿Lograron la NEO? ¿Saben lo que es el PPN, el FEI o no?
Sí, profe, que detecta las 6 enfermedades por ahí más en los Sí. chiquitos, en recién nacidos. Claro, enfermedades genéticas metabólicas que tienen un tratamiento específico y que si bien no se pueden prevenir porque son genéticas, sí se pueden tratar y están asociadas a discapacidad intelectual y retraso madurativo también, ¿sí? Entonces eso también lo tenemos que chequear. Y bueno, y lógicamente los antecedentes familiares, si hay algún tipo de antecedente familiar, ¿sí? Esto es un poco más de lo que estábamos charlando, ¿sí? No es lo mismo composición y dinámica familiar, ¿no? No es lo mismo si está criado por una única persona a que tenga una buena red de apoyo, que haya 2 cuidadores, que haya abuelos, abuelas, tíos, ¿sí? Que pueda acudir al jardín o que los padres, o sea, los mapadres, los cuidadores, puedan dedicarle un tiempo en casa para jugar, a que le pongan una pantalla en la cara y sea la única estimulación que tiene el chico durante todo el día. No es lo mismo. También si tienen acceso a, no sé si saben, hay muchos centros de desarrollo infantil o centros de promoción eh, que no son estrictamente jardines, pero son centros donde, acá en Capital hay varios, en provincia sí que hay algunos, donde básicamente toman a niños desde los 45 días hasta los 3 años, porque ya después de los 3 años debería tener su vacante en un jardín garantizada, donde se comparten muchos grupos de crianza, hay espacios de juegos, ¿sí? Lúdicos, muchas veces les dan alguna de las comidas a los chicos, y que tengan acceso a eso es fundamental también. Y ahora bien, esto un poco para que tengan la idea, ¿sí? ¿Qué es lo que evaluamos? Esto quizás ya lo fueron hablando cuando rotaron por consultorios de niño sano, ¿sí? O en UDP. Las áreas que nosotros valoramos son la motricidad gruesa fina, lenguaje y comunicación, que sobre todo valoramos la comunicación, y la parte social, ¿sí? En cuanto a la motricidad gruesa, a grandes rasgos, ¿sí? Lo que va evaluando es el poder sostener la cabeza, el que se siente, el que camine, ¿sí? La motricidad fina me habla más de la manipulación de los objetos como a través de las manos, ¿sí? Por eso pinza, manipulación, garabateo, el poder empezar a comer, el arrojar objetos, a eso se valora más la motricidad fina. En cuanto al lenguaje y comunicación, lógicamente, un bebito de 2 meses, ¿puedo decir que tiene lenguaje? Pero no, y la verdad es que palabras no dice, pero ¿se comunica un bebé de 2 meses? Obvio que se comunica. Sí. No se Sí, lo comunica. podemos ver en la interacción con su mamá cuando toma la teta. Por ejemplo, exactamente. Eso ahora vamos a ahondar un poquito más. Por eso hablamos nosotros más de comunicación a través de los gestos, de la mirada, ¿sí? De la expresión de la cara, y después vendrán las palabras. Y en cuanto a lo social, ¿sí? Es justamente si busca interactuar con el medio, ¿sí? Mediante la risa, la sonrisa, las carcajadas, el buscar, el señalar. Entonces, ¿cómo englobamos todo esto? Básicamente en lo que se llaman pautas del desarrollo. Sé que esto es un montón de info, pero nosotros ahora vamos a pasar. Yo se los puse hasta el primer año nada más, porque es bastante. Pero las pautas del desarrollo, ¿sí? Primero, como todo en pediatría, se puede medir en percentilos, ¿sí? Aparecen en un periodo variable y hay rangos de edad donde es esperable que se alcancen. Esto quiere decir, hay algunas pautas que están descritas para el recién nacido hasta los 3 meses, que más o menos es en ese rango de tiempo que un bebé lo puede hacer. Lo puede hacer a los 3,
lo puede hacer al mes y medio, eso es variable, pero está dentro de lo que consideramos típico. Si no hablamos de normalidad, hablamos de si es algo típico en su trayectoria del desarrollo, ¿sí? Ahora lo van a ver en los gráficos. Está sobre todo en el libro Violeta del desarrollo que les pasé. ¿Qué es la PRUNAPE? Que de esto es lo que van a hablar con Nayeli en la clase del viernes. Es una prueba estandarizada, básicamente, por eso ahí les puse como el kit de maduración, que esa es la bolsita donde vienen todos los elementos con las que se evalúa. Son algunos juegos, algunos cubos, algunas cintas, y se evalúa a los 18 y a los 36 meses, o sea, a los 3 años, año y medio y 3 años, se percentilan y ahí vemos si caen dentro de los parámetros de un desarrollo típico o si ahí aparece alguna bandera roja, alguna cosa que el chico ya para esa edad debería hacer y no la está haciendo. Ese es el momento donde nosotros podemos intervenir y hacer las derivaciones que correspondan. ¿Sí? Me olvidé. La verdad me olvidé por completo. Pero les paso, no se preocupen. En cuanto a pautas del desarrollo, van a ver que los vamos a dividir por trimestres. ¿Sí? Después va por trimestres hasta el año y después se va ampliando anual hasta los 5 años. ¿Sí? Vieron que les decía que son las 4 áreas grandes que nosotros evaluamos: la parte de motor grueso, motor fino, comunicación y lenguaje, la social, y bueno, y aparte te ponen las horas de sueño. ¿Qué es lo que esperamos que haga un chiquito desde que nace hasta los 3 meses? Son un montón de cosas. Van a ver un montón de palabras raras, ¿sí? No se las tienen que aprender de memoria estas. Esto es más orientado más hacia la residencia de pediatría. Pero básicamente tienen que saber que un bebito en el primer trimestre de la vida, lo primero que va a intentar hacer es tratar de sostener un poco la cabeza, ¿sí? Va a tener los reflejos arcaicos que van a estar muy intensos. El reflejo de Moro, ¿lo conocen? ¿Lo vieron en el consultorio? Es el reflejo de susto. Sí, es sí, el lo reflejo vi. de susto. Es el, si ven a un recién nacido, le sacan la ropita al momento de cambiarle el pañal, lo que hace es una postura como en extensión, ¿sí? Como de susto, justamente. No sé si ven lo que estoy haciendo con las manos, ¿sí? Eso va a desaparecer hasta el primer trimestre. Son reflejos con los que me hablan de un estadio muy maduro del cerebro, ¿sí? Son reflejos de protección. Ese es el moro que es simétrico, ¿sí? O sea, lo tiene que hacer sí o sí con ambas manitos. El sostén cefálico es lo que aparece más hacia los 2 o 3 meses. También lo que va a hacer es, si ven ahí, si van leyendo un poquitito, van a ver liberación de orificios, búsqueda y succión. El bebito en el primer trimestre lo único que hace es tomar la teta, ¿sí? Y tratar de respirar. Entonces, ¿cómo evalúo esto? Yo al bebito lo pongo boca abajo y van a ver que lo que hace es correr la cabeza para liberar el orificio, ¿sí? Para poder respirar. Y van a ver que en esta edad también lo que buscan es alimentarse. Entonces, cualquier estímulo que sea cerca de la boca, van a ver que hacen chupeteo, o van a dirigir la boca hacia ese lado, pensando que es la teta o la mamadera, ¿sí? Saben que está asociado al alimento. Después, en cuanto al motor fino, las manos van a estar semiabiertas, después ya van a ver que empiezan a cerrar un poquito las manos, y la presión palmar refleja es básicamente que le ponen un dedo en la manito y lo va a agarrar, ¿sí? Imagínense, si nosotros cada vez que agarramos algo con la mano vamos a cerrar, estamos hablando de una inmadurez, de que hay algún tipo de problema, porque no podríamos manipular absolutamente nada si agarramos todo lo que me ponen en la mano, ¿sí? Esto va a tomar un poco de sentido a medida que vean las fotos que les voy a ir mostrando. Bien, y lo que aparece acá, ¿ven el cursor o no? Sí, se ve. Sí, profe. Bien, perfecto. Lo que aparece hacia el final del tercer mes, que es lo que aparece acá, es la línea media. ¿Ven que tiene las dos manos y se las lleva a la boca? Eso es la línea media.
Y esta es la posición del esgrimista, ¿sí? Que es el tónico cervical asimétrico, que es justamente como si fuera un esgrimista, como si acá tuviera una espada, ¿sí? Y acá está en guardia, con mucha imaginación, como todo en medicina, ¿sí? Esto es también como el moro y como el reflejo de liberación de orificios, es parte de los reflejos arcaicos que van a ir desapareciendo con el tiempo. Y esto, en cuanto a la parte de lenguaje y comunicación, es la sonrisa social, que básicamente es, el chico va a sonreír ante cualquier cara que se le acerque, ¿sí? No sé si tienen hijos, sobrinos o algún conocido, van a ver que cuando más chiquititos son, como, ay, me sonrió, y sí, es uno de los reflejos también. Es algo que tiene que pasar. Después, en el siguiente trimestre, que va de 4 a 6 meses, ya los reflejos arcaicos ya tienen que ir desapareciendo, ¿sí? Porque ahí empiezan a tener un poquito más de control, ¿sí? La mielinización empieza a aumentar. Entonces se hace que justamente se van aumentando un montón de redes y conexiones neuronales que van a ir perfeccionando ciertos movimientos. Acá lo que va a pasar es que estamos hablando 4 a 6 meses, ¿no? Empieza lo que es el trípode, ¿sí? Asistido, que acá ven que está sentadita, pero no puede mantenerse sola. ¿Sí? Imaginen que acá los bracitos están acá. Por eso es dos piernitas y necesita los bracitos para sostenerse. Ya claramente logra sostener la cabeza solita, ¿sí? Acá también lo que aparece es el rolido. Acá es donde, como ven, que está acostada, pero ya con los brazos logra hacer un poco más de fuerza, sostiene perfecto la cabeza, y si empiezan a hacer fuerza de un brazo y del otro no, ¿qué pasa? Giran. Ese es el rolido. Es en este momento donde empiezan a aparecer los accidentes porque se caen de la cama también. En cuanto a en cuanto al motor fino, empieza a aparecer la prensión cúbito-palmar. ¿Qué esto quiere decir? Que pueden empezar a agarrar objetos y se las pasa, ya cruza línea media. No sé si lo ven acá. Ven que acá tiene este objeto en la línea media, que en la foto previa, acá no podía agarrar ningún objeto. Acá pueden agarrar un objeto y se lo pueden pasar de una mano a la otra, ¿sí? Acá ya preparándonos para lo que empieza en el siguiente trimestre, que es el sentarse para iniciar la alimentación complementaria, ¿sí? No es casualidad que a los 6 meses sea cuando nosotros lo indicamos, no es una cuestión de maduración intestinal, sino que tiene que ver con esto, con que empiezan a poder sentarse solitos, sin girarse, sostienen bien la cabeza y pueden agarrar las cosas con la mano, ¿sí? En cuanto a la comunicación y el lenguaje, detienen el llanto cuando se le habla, no es solamente el llanto por todo, porque hay que cambiar el pañal, porque tengo hambre, porque me duele algo, ¿sí? O porque simplemente quiero UPA, sino al bebé más chiquitito, por más que uno cambie el tono y demás, el llanto va a seguir igual. Acá empiezan a entender un poco más como nuestro tono de enojo, de sorpresa, el tono de juego. Ven acá ya cómo cambia la disposición de los bracitos, ¿no? Ya esto básicamente lo que van a hacer después es, no sé si se me ve en cámara, medio difícil. Empiezan a hacer fuerza con las manos para hacer una palanca, extensión de los codos, ¿sí? Para después empezar a sentarse ya sin dificultad. En el siguiente trimestre, de los 7 a 9 meses, ya se sientan solitos, se desplazan hacia el objeto de interés, quiere decir no gateo, pero sino que se pueden mover hacia un lado o hacia el otro para buscar lo que están mirando, básicamente. La pinza radial inferior, es más fácil mostrarles acá con esta foto, ¿sí? Acá ven que ya está sentada, solita, perfecta, está agarrando esto, ¿sí? Esto justo sea entre superior e inferior, pero básicamente es este movimiento con el pulgar y el inferior es acá. Primero voy a agarrar las cosas así,
para después poder agarrarlas así, ¿sí? Con la punta. Para llegar a esto, tiene que pasar un año entero de vida, ¿sí? Fíjense ahí cómo lo está agarrando. Tiene que agarrar medio como con la mano entera. No puede agarrarlo así nada más, ¿sí? Esa es la pinza radial inferior. Y acá, ¿qué más les puse? En cuanto, bueno, acá la alimentación es lo que empieza a aparecer, ¿sí? Yo les puse esta foto acá, ya tenía 7 meses, ¿sí? En cuanto a la comunicación y el lenguaje, ya empieza a aparecer el famoso silabeo canónico, que es el de repetir la misma sílaba varias veces. El da, ta, empieza a aparecer en este momento, ¿sí? Y hay una respuesta al no. Por lo general, o frenan o se ponen a llorar, ¿sí? Y bueno, en cuanto a lo socioemocional, juegan a las escondidas, ya lo van a ver que lo entienden. Se resiste que le saquen los juguetes y aparece en algunos nenes la angustia de separación, ¿sí? Que es como la angustia del 8º mes. A ver. Y acá, entre los 10 y los 12 meses, ya logra pararse con apoyo. Hay algunos nenes que pueden empezar a caminar sin apoyo, pero por lo general primero se agarran o de algún mueble o de las piernas de algún cuidador y se paran, pero con apoyo, camina algunos sujeto a los muebles y de la mano. Eso ya más cercano al año. El motor fino, la pinza radial superior, que es la posición dígito pulgar, que es esto que yo les estaba explicando antes. Que acá lo ven, desde acá intenta agarrarse de un mueble, pararse con apoyo, hasta llegar a pararse solita, sin apoyo. Y esta foto ejemplifica como ya el manejo que tiene de poder tener una pelota en cada mano y de las puntitas de los dedos, ¿sí? Pero para eso tuvo que haber pasado un año. En cuanto a la comunicación y el lenguaje, responden al nombre. La atención conjunta se refiere a que si yo le estoy hablando me va a mirar a mí, pero si del otro lado le habla a alguien va a dejar de mirarme a mí y mira allá, pero después va a volver, como que puede empezar a prestar como atención breve, pocos segundos, a dos cosas a la vez, ¿sí? Y empiezan a reconocer los nombres de los objetos que ya ha conocido. Taza, cuchara, perro, gato, ¿sí? Y acá imitan mucho los gestos que uno le hace.